Hola, volvimos. Volvimos. Hola. Hola, volvimos. Y ya José David pudo entrar. Ok, bienvenido José David. Había tenido problemas. Por ahí alguien está comiendo papitas. Y no nos quiere dar. Bueno, esperemos que lleguen. ¿A cuántas estábamos antes de irnos? 27. 29. Uy, bastantes. Casi un salón lleno. Como 28. Listo, vamos a esperar entonces. ¿23 personas? 24 ya. Bueno, muchachos, pregunta. Listo, ya vimos que para medir distancias como kilómetros, metros, centímetros nos sirven los racionales, los decimales. Ya vimos que para dividir el peso también, el dinero, para dividir también los alimentos, como la pizza, como me dijeron, o el cuarto de pollo, usamos las fracciones. ¿Será que en este problema que tenemos del coronavirus nosotros podemos usar los números racionales para medir algo? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Qué cosa podemos medir? De todo lo que se habla del coronavirus. Los contagiados. Pero, para los contagiados y los que se han recuperado. no, pues sí, pero no. ¿Qué? Porque los contagiados y los que se han recuperado son personas, ¿cierto? ¿Y cómo una persona la puedo partir en diferentes pedazos? El tapabocas. Entonces, usamos números enteros para hablar de personas. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo decir, no, se recuperaron 43,8 personas. O por lo menos los países contagiados o algo así. No, porque los países tampoco los puedo partir, digamos, ¿sí? No. No, porque por lo menos el número de personas que están en un país contagiados o algo así. Por eso mismo. Pues digamos en una ciudad y cuántos barrios tienen contagiados y eso. No, porque los barrios se miden con enteros. ¿Qué porcentaje de la población lo tenía Contagiado, algo así. Como la parte del país que está... Por ahí, José Alejandro sí lo dijo, el porcentaje. Muy bien, José Alejandro. Los porcentajes sí se pueden expresar, los porcentajes de personas, porque es que si yo una persona la voy a medir, yo cómo voy a decir, por ejemplo, media Cori. Media Dana tiene coronavirus. 3/4 de Salomé está sana. Yo no puedo decir eso, ¿cierto? O por lo menos un cuarto de país está contagiado, un cuarto de país no tiene Bueno, COVID. eso podría ser. Hay que ser muy específicos, muy bien. Ahí sí ya, ¿cierto? No es lo ideal, pero sí, si soy bien específico, sí puedo dar la medida con números racionales, ¿sí? Entonces, hay que saber reconocer cuándo usar los racionales, ¿sí? No siempre se van a prestar para todo, entonces hay que saber interpretar la medida que me están queriendo decir. ¿Listo? Como bien lo dijo José Alejandro, para los porcentajes usamos los números racionales casi siempre.
Entonces voy a la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Estábamos mirando antes de salir. Entonces, por ejemplo, para los porcentajes, muy bien. Entonces, por ejemplo, de una población, la población de Santander. Entonces, la población de Santander tiene el 0,7% de personas contagiadas. ¿Sí? O sea que tiene el 99,3% de personas sanas. ¿Cierto? Entonces, ahí estoy usando los números racionales en forma de porcentaje. Muy bien. También lo puedo hablar con fracciones por ahí, como lo dijeron. Entonces, que un cuarto del país está contagiado del coronavirus, de Brasil. Bueno, entonces un cuarto de Brasil tiene coronavirus. Los otros 3/4 no, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿para qué otra cosa se puede medir en racionales? Deme otro ejemplo. Por lo menos los medicamentos y todo eso. Muy bien, a eso iba, los medicamentos. Si ustedes compran una pastillita, las pastillitas que vienen en los sobres, esas pastillitas casi siempre traen la composición médica y la dosis de medicamento que tienen, ¿sí? Entonces, esas pastillitas dicen, generalmente tienen, por ejemplo, una medida, 3,75 miligramos, ¿sí? Quiere decir que la pastilla, de todo el peso que tiene 3,75 miligramos de una droga, de un medicamento, ¿sí? Entonces, los números racionales me ayudan a dar la medida de algo que yo puedo subdividir, que puedo dividir en diferentes partes. Y los números racionales, entonces, los puedo trabajar como fracciones o los puedo trabajar como decimales, como yo quiera. La mejor de las formas son las fracciones. Las fracciones es la mejor forma para trabajar los números racionales, porque las fracciones no son tan grandes. Las fracciones me ayudan a expresar a mí cantidades que se pueden abreviar, se pueden reducir a simplemente un numerador y un denominador. En cambio, miren, por ejemplo, un número decimal como este. 3,3333333333333. Y sigo. Eso es un número racional. 3 puntos suspensivos. Sigue hasta el infinito. ¿Cierto? Pero ese mismo número yo lo puedo escribir también de una manera más sencilla usando las fracciones. Yo lo puedo escribir como 10 tercios. Y es lo mismo. Entonces, lo que yo quiero que vean, que se den cuenta, es que los números racionales yo los puedo escribir como una fracción o como un decimal y es lo mismo. El que está escribiendo por ahí, por favor, el que está escribiendo esa grosería, me da el favor. Por favor, muchachos. Que no quiero ni mencionar esa grosería y ojalá no me dé cuenta quién fue. Bueno. Entonces, como les iba diciendo, puedo expresar los números como decimales o como fracciones, aunque la mejor forma de expresarlos es fracciones. ¿Listo? Las fracciones son la mejor forma para hablar de números racionales. Voy a volver a la guía que les van a entregar la otra semana. Y por eso ustedes aquí tienen, en la primera imagen, los números racionales que se comen a todos los otros conjuntos numéricos. Y, por ejemplo, tengo números decimales como 1,6. Tengo fracciones como menos 2 tercios. Miren, los racionales también pueden ser negativos, no hay problema. Tengo fracciones como un 25avo. Y por aquí veo un decimal que vale 6,85, pero que tiene un sombrerito arriba. ¿Qué quiere decir ese sombrero?
¿1000? ¿Cómo? 1000. No, 1000 no. ¿Qué quiere decir ese sombrerito aquí? ¿Que se va a dividir la parte decimal? No. Miren que ese sombrerito solo lo tiene ese número, los otros decimales no lo tienen. ¿Por qué será? Por lo que Que es más se grande. repite, muy bien, por ahí alguien lo escribió en el chat. Lo escribió Camila Ortiz, claro, Camila estuvo conmigo el año pasado, muy bien. Que se repite, 6,85, que se repite. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a volver otra vez aquí a la pantalla. Eso quiere decir 6,85 sombrerito. Lo que quiere decir cuando se hace una línea arriba de un decimal, quiere decir que ese decimal va a repetirse infinitas veces. Entonces, ese número realmente vale 6 enteros con 85, 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 hasta el O sea, infinito. eso nos facilita. Exacto, se nos facilita muy bien. El sombrerito lo que hace es facilitarnos la escritura. Ese número recibe el nombre de un decimal periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Cuando ustedes compran el periódico, lo ideal es que lo compren todas las semanas o todos los días. ¿Qué quiere decir periódico? Periódico quiere decir que se repite. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el número 85 se va a repetir infinitas veces. ¿Listo? Eso para que entiendan, cuando un número lleva sombrerito arriba, que no se les haga extraño, ¿qué quiere decir? Quiere decir decimal periódico que se repite. Bueno, voy a volver a la guía. Listo, entonces tenemos los números racionales. Hay 10 videos que yo les recomiendo que se vean. ¿Quieren que nos miremos alguno? Bueno, Sí. vamos a ver uno. Vamos a ver uno entonces. Mientras yo aquí miro por el WhatsApp que me están escribiendo algunos de sus compañeros, mientras ustedes se ven un video. El que está rayando, por favor, pare. ¿Sí ven todos el video? Sí. Listo. Sí, señor. Sí. Sí, Señor. Bueno, muy bien. Señor. Vamos a verlo. Se paró. No, no se paró, es que así es el video. Lo veo lento. Voy a devolverlo otra vez. El video no se para, es que es un video lentico, con fotos. Muy bien, miren ese ejemplo. Ya me habían dicho el de la pizza, un octavo de pizza. 4/5, por ejemplo, que es una división de un entero entre otro entero, pero que no me da un entero, mire. Un racional puede aparecer también cuando un entero más pequeño se divide en un entero más grande.
O también, mire, 2.5 onzas de leche, cuando hablamos de la leche, ¿cierto? Cuando hablamos de la leche. No escucho, no escucho. Va con lag, se ve lento. Ay, Dios. Sí, está como lentico. El video no se escuchó. No, Ay, Dios. No, no se escuchó. ¿No No, escuchó? profe, no escuchó. No tiene audio. No. A ver. Voy a Pues sí, no se vuelvo al video. ¿Ahí sí escucharon? no, 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 No. No. no, ¿Ahí escucharon? no, no, señor. No, profe. No, profe. Ay, no güey. se escucha. Profe, y si intentamos con otro video. No. Ahí. No. No, profe. No, profe. ¿No? Tan raro. A ver, ya le di la No. computadora. Igual que el sistema. ¿Nada? ¿No? No, profe. No, profe. Ay. Bueno, entonces yo les voy explicando entonces con el video, ¿listo? Para que no tengan problema. Yo les voy explicando con el video. Hay ocasiones en que los números naturales o incluso los números enteros no alcanzan a expresar lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando hablamos de porciones o cuando expresamos cantidades más pequeñas. Hay divisiones entre números enteros que no se pueden resolver en el mismo conjunto de los números enteros. Por eso, es necesario extender el sistema de los números enteros a un sistema más grande, que es el de los números racionales. En este sistema tienen sentido esas operaciones. Este es el sistema de los racionales, donde podemos encontrar fracciones, como la pizza, cantidades intermedias, como por ejemplo 2.5 onzas de leche, que no está en que no es exactamente 2 y no es exactamente 3, es una cantidad más pequeña intermedia, o también divisiones que sí se pueden hacer, pero no en el conjunto de los enteros, como 4 dividido en 5. Esta es la misma imagen que tenemos ahí en la guía. Vean cómo los números racionales que se representan por la letra Q se comen a los números enteros y estos a su vez se comen a los naturales. Entonces los racionales son los más grandes hasta el momento que ustedes han manejado. Esta es la forma básica de un número racional. Tiene un numerador, un denominador y ese numerador y denominador sí se compone de enteros. El numerador y el denominador sí son números enteros, pero nunca, nunca, nunca el denominador va a ser igual a 0. El denominador siempre tiene que ser diferente de 0. El número que divide tiene que ser diferente de 0. Entonces, esa es la forma de las fracciones. Por favor, los que están rayando, paren.
Listo. Era un video cortico, qué lástima que no lo pudieron oír, pero ahí se los comenté yo, como en el fútbol. ¿Listo? Bueno. Entonces, ese es el primer video, es un video cortico, que yo espero que se lo puedan ver después, pues con todo el audio, con todas las de la ley. ¿Sí? Vamos a ver otro, a ver aquí de qué trata, a ver si se deja oír o no. Si se deja oír, sí lo vemos. Ustedes me dicen si oyen. A ver, vamos a reproducirlo. A ver, en el chat están peleando ya, no peleen. Ya dejaron de escribir. Sí, tengo que ahí. A ver. Vamos a ver, ustedes me dicen si oyen o no. No, profe. No, no se ¿No? oye. No, profe. ¿Es la señora nada más mover la boca? Nada, profe. Profe, yo creo que sería una mejor idea que usted nos Era algo de explicara y después nosotros nos vemos los No se videos. oye. Bueno, A ver, videos. no pasa nada, no pasa nada. La guía les la van a entregar la otra semana. La guía se las van a entregar la otra semana, entonces no hay problema por eso, ¿listo? Ustedes se los ven luego en la casa. Profe, pero sí sería mejor que usted nos explicara algo. ¿Qué? Pues del tema. Pues en eso estoy. O profe, ponga los subtítulos. No, porque estos videos no tienen subtítulo. Bueno, no pasa nada. Yo sigo explicándoles del tema como me dijeron por ahí. Por favor, no rayen. Vayan a rayar más bien otras cosas. Bueno, entonces les sigo explicando con la guía entonces. Los videos se los ven en la casita. Entonces, leo la guía. El conjunto de los números racionales se simboliza con la letra Q y está formado con los números que se pueden escribir como el cociente entre dos números. Recuerden que cuando a mí me dicen cociente es división. Entonces, como por ejemplo 4/5, el cociente entre 4 dividido en 5. El conjunto de los números racionales es infinito y cada número racional está representado por un solo punto en la recta numérica, donde los números racionales positivos se colocan a la derecha del 0 y los negativos a la izquierda del 0. Entonces, en eso los números racionales son iguales a los enteros, positivos a la derecha del 0, negativos a la izquierda. Y miren, por ejemplo, este número, -2/5. -2/5 es negativo, está situado a la izquierda del 0. ¿Y cómo lo escribieron en la recta numérica? Entonces, si ustedes hacen la división, de -2 dividido en 5, ¿cuánto les va a dar? Entonces, esa división da como resultado 0,4. 0,4 negativos. Es un número que está entre 0 y -1. Entonces, ¿qué me dice el número? El número me dice, divida los enteros entre 5 partes. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Miren, entre 0 y -1 lo dividieron en 5 partes. Cada rayita separa una parte de la otra. Y de esas 5 partes, ¿coja cuántas? Coja 2. Entonces, 1 parte y 2 partes. Cuando acaba la segunda parte, ahí queda el número -2/5. ¿Sí? Este número -2/5, eso me lo voy a llevar a la otra pantalla. Por favor, bórrenme ese tachón de ahí. Voy a ir a la otra pantalla. ¡Qué groseros! Bórrenme ese tachón de ahí. Esta recta numérica que yo tengo acá, véanla, ubica a la fracción -2/5. Esto es una fracción.
¿Y es una fracción de qué tipo? Las fracciones también se pueden dividir en tipos diferentes. Es una fracción impropia. Es una fracción propia, que diga, propia. Es una fracción propia. ¿Por qué se le dice fracción propia? Porque el número que está en el numerador es más pequeño que el número que está en el denominador. Porque 2 es más pequeño que 5. O sea que el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Listo? Esas son las fracciones propias. Que el numerador es más pequeño que el denominador. Obvio, 2 es más pequeñito que 5. No importa que sea positivo o negativo. ¿Y qué tienen de especial las fracciones propias? Que las fracciones propias están comprendidas, encerradas entre 0 y 1. Pero en este caso, como son negativos, pues también entre 0 y menos 1. Entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1, como en este caso. El numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, ¿cómo lo ubicaron? Ah, pues si yo ya sé que la fracción es una fracción propia que está entre 0 y menos 1 porque es un número negativo, por este menos de aquí, entonces divido la recta numérica entre 5 partes, que las 5 partes de dónde salen, salen del denominador, y de las 5 partes, ¿dónde me voy a detener? Me voy a detener en el punto, en la segunda parte, ¿listo? En el punto 2. Entonces, por eso el punto rojito está aquí. Porque lo dividieron primero, lo dividieron en 5 partes. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. La dividieron en esas 5 partes. Pero de las 5 a mí solo me interesan, ¿cuántas? 2. Entonces, por eso me detengo. Una ahí. 2. Ahí. Entonces, esa es la forma en que las fracciones se pueden ubicar en la recta numérica. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo les digo, ubiquen el número 3/4, ¿dónde quedaría? Ahí sí rayen, por favor, ahí sí rayen. Rayen. Ubíquenme en esta misma recta numérica, ¿dónde quedaría 3/4? Muy bien, Celi, dale. Es positivo. Espera. Bueno, a ver, denle ustedes. A ver qué pueden hacer, qué pueden rayar. ¿Sí pueden o no pueden? No, qué tristeza. Puras rayas que no tienen sentido. Pero no se puede. Yo estoy intentando y no se puede. Bueno, dejen de rayar, yo les voy a ayudar. Bueno, yo les voy a ayudar. ¿Listo? Yo les voy a ayudar entonces. Espérenme tantico. Entonces, la que yo quiero que ustedes ubiquen es 3/4. Otra vez vuelvo a la recta numérica. ¿Listo? Ya, por favor, no rayen. Entonces, les voy a ayudar cómo se hace. Yo sé que la fracción es 3/4. Yo sé que es una fracción propia. ¿Por qué sé que es una fracción propia? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Porque 3 es menor que 4. Entonces yo sé que como es propia, está entre 0 y 1. Y es positiva porque aquí no hay ningún negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir
la línea entre 0 y 1, ¿en cuántas partes? ¿En cuántas partes? En 4 partes. Partes iguales. Entonces, aquí lo partí a la mitad y la mitad. Entonces, vean que quedaron en 4 partes. Miren, miren los huecos, no miren las líneas. Hueco 1, hueco 2, hueco 3, hueco 4. ¿Listo? Esas son las 4 partes. Y de esas 4 partes, ¿cuántas tengo que tomar? Tengo que tomar 3. Muy bien. Entonces, vea, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Aquí, en esa tercera, me voy a detener. Ahí queda realmente la fracción de 3 cuartos. ¿Listo? Bueno, voy a mirar el chat, que parece que están peleando por el chat. No sé cómo rayar. Hay unos que no saben cómo rayar y hay otros que sí saben y no lo hacen para lo que es, pero bueno. Sigo con la guía, muchachos. Bueno, por favor, quiten esos rayones ya. Dejen de Listo. hacer F. Entonces vean que los números racionales también se dejan colocar en la recta numérica de acuerdo al tipo de fracción al que pertenecen. Y me dicen por aquí que hay unos números que ustedes lo recuerdan que se llaman los mixtos. Un número mixto es un racional que se expresa como la suma de un entero y de una fracción. ¿Cierto? Ah, ya, entonces los números mixtos ya no son fracciones propias. Los números mixtos, por el contrario, de los que hicimos antes, ya no son una fracción propia, sino que, por favor no rayen, son fracciones una parte entera y una parte de fracción. impropias. Tienen una parte entera y una parte de fracción. Entonces, por ejemplo, el número 1 y 1/2. Por ejemplo, el número 1 y 1/2. Este es un número mixto. 1 y 1/2. ¿Se puede escribir así o lo voy a escribir más bonito? 1 y 1/2. Tienen una parte entera y una parte de fracción. 1 y 1/2. Entonces, ¿qué me dice? Como es una fracción impropia, quiere decir que ya se salió del 1. Ya no está entre 0 y 1, se salió del 1. ¿Cómo así que se salió? Pues ya tomó una parte entera. Toda esta parte ya la ganó. Todo esto ya lo recorrió, ya lo ganó. Y salió de ahí, avanzó más. ¿Avanzó más cuánto? Lo que me diga la parte decimal, la parte racional. ¿Cuánto es? 1/2. Ah, entonces vea, ya ganó 1 y ahora va a recorrer 1/2. Entonces, lo que sigue después lo voy a partir en ¿cuántos pedazos? En 2 pedazos, o sea, la mitad. Y de esos 2 pedazos, ¿cuántos voy a tomar? 1. Voy a tomar un solo pedazo. Ahí donde acaba, ahí está situado el número mixto 1 y 1/2. Este mismo número, ¿listo? Que tiene una parte entera y una parte racional. Entonces es una combinación, por eso se le llama mixto. Y en total, el número, ¿dónde está? ¿Hasta dónde llegó? Llegó hasta aquí, hasta la mitad entre 1 y 2. 1 y 1/2. Entonces los números mixtos son fracciones impropias. Entonces vean que las fracciones yo las puedo escribir como fracciones impropias, como fracciones propias, como números mixtos.
También hay otro tipo de fracción que es impropia, pero que no es mixta. Por ejemplo, esa fracción. 5 cuartos. ¿Sí? Por ejemplo, esa fracción de 5 cuartos. Esta fracción es una fracción impropia. Esta es otra fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Porque el 5 es más grande que el 4. El numerador le ganó al denominador. ¿Sí? El 5 es mayor que el 4. El numerador fue mucho más grande que el denominador. Entonces, en este tipo de fracciones, ¿qué ocurre? Que se me sale del número 1 otra vez. ¿Cómo sé que se sale del número 1? Pues hagamos la división. Recuerden que siempre que yo tengo una fracción, yo puedo hacer la división. 5 dividido entre 4. Vamos a hacer la división. ¿Cuántas veces cabe 4 en 5? Cabe una vez. 1 por 4, 4 a 5, 1. En este periodo vamos a utilizar nuestra amiga la coma cuando ya no podamos seguir aquí la división después del primer cociente. 1, y al poner la coma automáticamente debo poner un 0 acá. Quietos con esas rayadas. Debo poner un 0. Y continúo la división. ¿Cuántas veces está 4 en 10? 2 veces. 2 por 4, 8. ¿A 10? 2. ¿Puedo continuar? Sí, puedo continuar. Coloco otro 0. Ya no hace falta colocar aquí coma ni nada más. Coloco otro 0 al residuo. ¿Y cuántas veces está 4 en 20? 5. 5 veces. Muy bien. Muy bien. Lo que quiere decir, ya no puedo seguir la división ahí. Ya se acabó. 0 al cociente. Lo que quiere decir que 5 cuartos, que es una fracción impropia, ¿por qué? Porque se pasó de 1. Un entero, coma, 25 decimales. Entonces, si yo me voy a la recta numérica, ¿dónde quedaría eso? Quedaría en un entero que ya lo gané. Yo ya gané un entero. Mire, ahí está la respuesta. Un entero ya lo gané. Esa es la respuesta. Un entero ya lo gané. Una pregunta, si se acaba la reunión, ¿volvemos a entrar por el mismo link? Sí. Todavía no se ha acabado. Un entero ya lo gané. Quieto el que está rayando. Y luego lo que sigue, ¿cuántas partes lo divido? ¿Lo divido entre cuántas? Entre 4 partes. ¿Cierto? Entonces lo divido la mitad de la mitad. Ahí quedaron las partes. Mire, quedó un hueco, 2 huecos, 3 huecos, 4 huecos. Esas son las 4 partes. A mí no me interesan tanto las líneas, sino los huecos. Entonces, ya me comí una parte entera y ahora, ¿cierto? Ahora, tamaño de los huevos. los huecos deben quedar de igual tamaño, sí. Ahora, como es 1,25, vea, voy a partir también esto. Mitad, mitad, mitad. Lo partí en 4 partes también. Mire, 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Aquí hasta llegar al 1, hay 4 partes. De esas partes, entonces, ¿cuántas me tengo que comer? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí cuando acaba la quinta parte, ahí está el número. Ahí está el número. Cuando acaba la, mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está el número 1,25. Que es lo mismo que 5 cuartos. Bueno. Muchachos, vamos a volver a entrar. Volvemos a entrar. ¿Listo? Volvemos a salir y entrar. Ya, profe, hasta ahí.
Nos vemos. Adiós.